A continuación, le doy la palabra a don Jesús Gil Ribes, que es catedrático de Ingeniería Agroforestal de la UCO y, en este caso, como coordinador técnico del proyecto Innovatrigo. Bueno, pues a ver si... Bueno, yo quería, ante todo, saludar a todos los participantes en esta jornada y voy a procurar en lo posible no repetir cosas que ya se han dicho. Entonces, simplemente hacer un avance de los resultados de este proyecto. Entonces, bueno, en primer lugar, decir que el objetivo general de este proyecto es mejorar la sostenibilidad ambiental y económica de la producción de trigo a través de todos los integrantes de la cadena de valor del PAN, promoviendo etiquetados de calidad ambiental que proporcionen mayor valor añadido. Algo ya se ha dicho, pero básicamente esto lo podemos ver como lo que se ha dicho muchas veces de hacer más con menos, o sea, con menos y mejor, que yo creo que ahora mismo es el gran reto que tenemos en la agricultura, debido a que los costes están aumentando mucho más rápidamente que los precios y tenemos que ser mucho más eficientes, ¿no? Y a este respecto, pues digamos que la innovación y la tecnología tienen que jugar un papel clave. Esto se hace buscando generar valor añadido y que ese valor añadido llegue a toda la cadena y, por supuesto, llegue a los agricultores. Y haciendo básicamente un uso lo más eficiente posible de insumos y con el menor impacto ambiental posible, ¿no? Y esto para mí, que es fundamental, solamente se puede hacer basándonos en la evidencia científica y técnica, aplicando el conocimiento e innovando, ¿no? Y que sean esto y no otras cosas los que nos regulan. A ver si pasa. Bien. Dentro de esto tenemos como 4 objetivos específicos, que el primero es integrar a todos los miembros de la cadena de valor, del trigo, agricultores, técnicos, industria de transformación, que contribuyen a promover una innovación mediante una agricultura sostenible y ambientalmente eficiente y con el uso más eficiente de los recursos naturales. Actualmente, las nuevas tecnologías, la TIC y muchas otras solo tecnologías, no ya nuevas en el sentido de TIC, sino nuevas tecnologías también agrícolas, nos permiten abordar esto de una manera más eficiente. En segundo lugar, pues promover tecnologías innovadoras entre los agricultores, pero también que las conozcan en la sociedad general, que fomenten esta producción sostenible a la vez que reduzcan su impacto sobre el clima. En este respecto, pues digamos, hay muchas posibilidades actualmente. Es decir, aquí podemos ver en esta presentación, abajo a la izquierda, podemos ver pues la abonadora del campo experimental de la Universidad de Córdoba, que es una abonadora variable, una abonadora capaz de modificar las dosis de siembra, las dosis de abonado. Y también podemos ver que podemos recopilar información por diferentes vías que nos permite pues, actuar desarrollando planos de prescripciones y cosas que hacen que podamos llevar ese mayor conocimiento de lo que pasa en la parcela a una actuación, digamos, sitio específico variable que de alguna manera consiga una mayor eficiencia. Decir también que aquí se promueve la certificación y el etiquetado, o sea, es decir, lo que hemos dicho también, la trazabilidad, es decir, se va a desarrollar una certificación y una etiqueta de los productos para que sea visible realmente esta práctica sostenible y este valor añadido y se pueda, digamos, reconocer comercialmente dentro de la cadena de producción. Una última, pero no menos importante objetivo es el crear un potente plan de divulgación que mejore la adopción de estas técnicas pues, por el sector mediante fomento de prácticas sostenibles en la producción agrícola y que esto llegue a los agricultores y a otros actores de la cadena productora, técnicos, incluso la industria que está implicada, ¿no? Y esta información más que vaya también hacia los políticos, de tal manera que, bueno, que de alguna manera las políticas que se vayan decidiendo tengan en cuenta esta agricultura innovadora y más sostenible, ¿no? Aquí se puede ver que mientras hemos podido, hemos hecho jornadas de campo, hemos hecho jornadas presenciales de muchos tipos, pero evidentemente pues, nos ha afectado mucho, como a todo el mundo, la situación de alarma, ¿no? Una de las primeras cosas que hemos visto en este proyecto, pues, buscando sus resultados, es bueno, catalogar las zonas productoras de trigo, ya se han dicho cuáles son las más importantes de España, buscando también determinar cuáles son los problemas que tienen y cómo podemos mejorarlos para determinar
cuáles son las buenas prácticas agrícolas que pueden mejorar la situación actual de la producción de trigo en España. Y entonces esto pues ha dado lugar a la formación de digamos, a elaborar un manual de buenas prácticas agrícolas que reduzcan, que aumentando la rentabilidad, reduzcan el impacto ambiental en la producción de trigo. Y bueno, y estas fueron inicialmente 10 prácticas: la utilización de siembra directa, el uso de sistemas de ayuda al guiado o de guía automático en los tractores, la segunda. En tercer lugar, el uso de distribución variable de fertilizantes. El cuarto, uso de abonados de fondo incorporado en la línea de siembra en forma de microgránulos. Quinto, aplicación de fertilizantes con sistemas de control de liberación en suelo, sobre todo en la cobertera. Sexto, utilización de productos bioestimulantes mezclados con los fitosanitarios para utilizar la ventaja que tienen estos productos en la producción. Séptimo, recolección de cosecha con monitores de rendimiento. Octavo, aplicación de buenas prácticas en el uso de productos fitosanitarios, que sean equipos que hayan pasado la ITV, que tengan los correspondientes carnets de formación y sigan todo este tipo de prácticas. Yo creo que habría que incidir más en el futuro. El uso de rotación de cultivos, esto es fundamental, y la utilización de cadenas de distribución de proximidad. Estas son las 10 prácticas, pero al final se añadió una que era la semilla certificada. Por lo tanto, son 11 buenas prácticas. De estas, la primera, la utilización de la siembra directa con abonado localizado, y la rotación de cultivos son esenciales, como luego comentaré. Bueno, esto se ha hecho fundamentalmente en 2 fincas, una en el norte de España, en Navarra, y otra en Andalucía, en Córdoba, pero añadido que, como puede ver en el plano arriba en el centro, está la parcela de Navarra y abajo está la unidad de Córdoba, pero también un agricultor se quiso sumar voluntariamente esto, y él, en las dos fincas de referencia se han hecho los 2 tratamientos, los tratamientos convencionales, y el agricultor solo ha hecho las buenas prácticas, ¿no? Entonces, las prácticas son el laboreo, con abonados de fondo de urea, 2 coberteras o solo una, y las buenas prácticas básicamente siembra directa, con abonado localizado y con 2 coberteras con abonado con inhibición de nidificación en primavera, ¿no? Entonces, esto es un poco a gran modo lo que se ha hecho. Luego se ha utilizado nuevas tecnologías, que hoy podemos ver la sembradora de la Universidad de Córdoba, que tiene, aparte de ser una sembradora directa, pues lleva, como se puede observar a la parte trasera, una tolva para la utilización de estos abonos microgranulados. A la derecha podemos ver un sensor inductivo que permite determinar la estructura del suelo y algunas otras propiedades permanentes, y que con eso se tiene una información con la cual nos permite, en la parte baja, como ustedes ven, pues poder hacer planos de cosecha, lo cual puede ser muy interesante, y establecer, como ahí se ha visto, 3 niveles de abonado con 3 dosis que van de los colores más claros, menor dosis, a los colores más altos, mayor dosis. Abajo a la izquierda tienen ustedes la abonadora variable del agricultor que participó voluntariamente en la aplicación de las buenas prácticas, que él la tenía, pero no la usaba como tal abonadora variable. Ahora ya ha empezado a utilizarla como abonadora variable. También pueden ver a la derecha, pues sobre el tractor que se ha utilizado, pues como se ve ahí tanto en la siembra como en el abonado, pues por un lado la pantalla del abonado variable, como también la pantalla de manejo del guía automático y otros parámetros que se permite manejar. O sea, que se incorporan nuevas tecnologías. No es que realmente hayamos hecho aquí nada que no se estuviera haciendo de alguna manera. Lo que hemos hecho es integrar todo esto de una manera compacta, y además implicar a toda la cadena de producción, no solo a los agricultores. Bueno, cuando vemos esto, pues nos encontramos que en los resultados, pues encontramos que ha habido un aumento en la producción y en el número de espigas generadas. De hecho, el primer año, el año pasado, pues realmente lo que fue más evidente y estadísticamente significativo fue un aumento del 5%, como podemos ver en la gráfica de la derecha, del número de espigas por metro cuadrado. En cambio, la producción aumentó algo, aumentó un poco, 89 kilogramos, no de una manera significativa estadísticamente como en el caso de las espigas, pero un cierto aumento de producción. Pero en cambio sí tengo que decir que este año en la Universidad de Córdoba, que tenemos parcelas de 5,5 hectáreas cada una, pues se ha pesado la cosecha. Aparte, aún no tenemos los datos de la cosechadora, los datos ya de los planos de cosecha,
pero sí hemos pesado los camiones y hemos visto que hay una producción media de 4.600 kilos por hectárea con las buenas prácticas y de 4.090 con la convencional. Es decir, un aumento del 12,5% en la producción. Ya podremos dar más adelante unos datos más fiables de todo esto. Y, bueno, también decir, que esto es importante, que también ha habido buenos resultados económicos, ¿no? Cuando se analizan las operaciones de cultivo que tienen ustedes en la tabla a la izquierda, pues podemos ver que las buenas prácticas reducen mucho el coste de la operación de cultivo, en 86 euros. La semilla prácticamente no hay diferencia. Sí se aumentan los fitosanitarios. Bueno, tengo que decir que este aumento realmente es de 3 litros de fitosanitario por hectárea, es decir, 1 litro aproximadamente de materia activa. Y tengo que decir que, bueno, que esto se puede mejorar, luego lo comentaré. También el fertilizante hubo un ligero aumento en el caso de las buenas prácticas, pero es porque no se hizo abonado variable. Yo creo que ya en la segunda campaña que ahora estamos analizando, pues habrá prácticamente diferencia. Todo esto pues ha llevado a que realmente tengamos un beneficio bruto que es mayor en un 18%, como se puede ver en la tabla de la derecha. En el caso de las buenas prácticas, evidentemente este beneficio sin tener en cuenta los costes indirectos, realmente los gastos de cultivo, ¿no? Hay una diferencia importante en el ingreso bruto y en el beneficio bruto que realmente, aunque tenemos que tener los datos de la segunda cosecha, pero parece clara la ventaja de estos sistemas. Yendo a otros aspectos, pues también tenemos que ya relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, pues por un lado podemos ver el consumo de gasoil. El consumo de gasoil se ha reducido prácticamente en un 60%, en algo más del 60%, con un ahorro de 39,2 litros por hectárea, lo cual supone un aspecto directamente muy importante, pero relativamente menos importante cuando se estudia dentro del balance completo de energía. Pero sí hay que decir que esta reducción de gasoil es casi directamente proporcional a las horas de tractor que se emplean. Por tanto, también hay una reducción prácticamente de un 60% en el tiempo que empleamos para implantar un cultivo, lo cual quiere decir que el agricultor puede manejar mucha más superficie o puede tener mucho más tiempo disponible para otras cosas. Por otra parte, cuando se estudian las emisiones de CO2 equivalentes en kilogramos por hectárea, como se observa en la gráfica del centro, pues observamos que las emisiones por las buenas prácticas están por algo por encima de los 1.000, mientras que con las emisiones con las prácticas tradicionales superan los 1.400, están en el orden casi de los 1.400. Hay una reducción del 25% en número redondo en las emisiones, que viene a ser unos 340 kilogramos de CO2 equivalente por hectárea. Por tanto, también son muy interesantes desde este punto de vista. También decir, ya cuando estudiamos cada buena práctica, su influencia respecto a esta emisión de gases de efecto invernadero, podemos observar que en las operaciones de cultivo pues se reducen prácticamente a casi la tercera parte las emisiones. En el mantenimiento de maquinaria también hay una reducción muy importante porque se emplea menos maquinaria. En las semillas prácticamente no hay diferencia. En fitosanitarios sí hay un aumento, y aquí hay un gasto. Pero hay que decir una cosa que también es importante, y es que, bueno, nosotros en este proyecto no hemos utilizado nuevas tecnologías, simplemente hemos seguido un uso, digamos, correcto de los fitosanitarios. Ya hay barras con sistemas de detección de hierbas que pueden permitir reducir prácticamente a la mitad el uso de herbicida con la misma eficiencia. Pero también tengo que decir una cosa importante. Si nosotros no usamos herbicidas, lo que vamos a hacer es labrar el suelo. La erosión es el problema más importante de la agricultura española. Prácticamente casi toda España, diría que más de 2/3, están sometidos a riesgos medios y altos de erosión. Y realmente la única manera que tenemos de proteger el suelo con la erosión es manteniéndolo cubierto con restos de cosecha. Este es un tema muy delicado porque, bueno, a veces las determinaciones, digamos, a veces políticas de reducciones o de eliminaciones de moléculas que no se atienen a lo que es estrictamente el conocimiento científico y la recomendación de los organismos independientes que evalúan esto pueden traer daños muy severos a la agricultura. Por tanto, es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en optimizar y mejorar el uso de fitosanitarios,
pero también tenemos que recibir, digamos, tener las moléculas que no son perjudiciales y manejarlas digamos, con la mayor precisión posible. El fertilizante, también hay una función con las buenas prácticas en cuanto a emisiones, y todo esto es un poco lo que da lugar a ese 25% de reducción de emisiones. También, ya entiendo en otro tipo de cosas, hablando ya de lo que es en sí, la eficiencia en el uso del carbono y la productividad en el uso del carbono, productividad que es kilogramos de cosecha respecto a kilogramos de CO2 que hemos utilizado. Cuando hablamos aquí de carbono, de CO2, estamos hablando realmente de energía, ¿sí? La energía que está contenida en todo el proceso, la que hay en la maquinaria, la que hay en la producción y en el mantenimiento de la maquinaria, la que hay en las semillas, en los fertilizantes, en los fitosanitarios, o sea, todo lo que, en el gasoil, todo lo que interviene, ¿no? Lo que se puede ver que cualquier sistema agrario, como se ve a la izquierda, es positivo desde este punto de vista, aunque como se ve también es mucho más positivo, casi en ese 25%, las buenas prácticas que estamos hablando respecto al manejo convencional. A la derecha podemos ver la eficiencia, que también aumenta claramente, pasamos de un 3 y pico, pasamos realmente, hay un aumento casi de más de un tercio en los dos casos de las buenas prácticas respecto a las otras, con lo cual esto indica el interés de estas prácticas desde el punto de vista del cambio climático, sin entrar en un tema fundamental también, que aquí no se está tratando, que es el secuestro de carbono. Cuando nosotros no labramos y dejamos los restos de cosecha, tanto en siembra directa como en cubiertas vegetales, secuestramos carbono, con lo cual contribuimos por dos vías, por reducción de emisiones y por secuestro de carbono, a mitigar los efectos del cambio climático. 2 minutos, también Jesús. una cosa fundamental ha sido aquí los trabajos de certificación, es decir, se ha buscado una empresa certificadora y se ha desarrollado un manual de certificación y se ha hecho pues un estudio de todos los aspectos, tanto que tiene que cumplir el agricultor, que tiene que cumplir la harinera, o sea, todo el proceso, ¿no? Toda la panificadora, para que podamos etiquetar este tipo bajo en emisiones. Hay una serie de, aparte de las buenas prácticas para agricultores, también buenas prácticas para la industria, pero para agricultor hay una cosa que es fundamental, y es que hay un aspecto fundamental que es la siembra directa y el abonado localizado en la siembra, o sea, no ser un abonado de fondo previo, y por otra parte la rotación de cultivos, que consideramos que son absolutamente imprescindibles. Para pasar la certificación hay que llegar a más de un 85% y cumplir con estas dos cosas que he dicho que son fundamentales. También incluye, como he dicho, requisitos para la recepción y almacenamiento de este trigo en las cooperativas en donde se haga todo este procesado, porque es el conjunto de la cadena el que se está evaluando, no solamente digamos, la producción por parte del trigo de los agricultores. Estamos también, a raíz de todo esto, poder dar un etiquetado, que ya está más o menos, de este trigo sostenible, bajo en emisiones de CO2, que al final es importante porque esto es lo que va a dar valor añadido, y se está en un gran plan de difusión en el cual pues estamos intentando que esto llegue a la mayor parte de gente posible. Realmente estamos haciendo publicaciones, ya hemos hecho 3 publicaciones en revistas, esto está apareciendo en muchas páginas web, también en las redes sociales, estamos un poco importantes, y bueno, pues también se está haciendo, ha habido ya jornadas y demás, que ahora un poco comentaré alguna de ellas, para que este se divulgue y para que esta información pues llegue al sector y llegue también a conseguir políticas de apoyo a esta nueva agricultura más sostenible. Bueno, pues y también se ha hecho ese manual de buenas prácticas en la plataforma web, que la tienen ustedes ahí en pantalla, en la cual pueden ustedes acceder a ella y tener toda la información, innovatrigo.es, y también hay un curso online que ya han hecho más de 60 personas, en el cual, pues, un cuestionario para tener una formación que también se exige para poder, digamos, tener esta certificación positiva. Y tenemos ese plan de comunicación e innovación con todo esto, con el uso de las nuevas tecnologías. Y bueno, había una serie de acciones de formación, una serie de acciones de divulgación. Bueno, pues se ha hecho, por ejemplo, dentro del grupo GENUCE, del grupo de evaluación de nuevas variedades de cultivos extensivos. Había una jornada en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Burgos, por la ETC y Tarazona, en Demoagro. También se ha hecho con reuniones con políticos, con las direcciones generales de Castilla y León y Castilla-La Mancha, con la presidencia de línea, también con la autoridad del Ministerio y de la Junta de Andalucía. O sea, se ha intentado, pues, todo esto difundirlo el máximo posible. También es importante, pues, que en una visita que hizo el director general de la FAO y el Ministerio de Agricultura con parte de su equipo a la finca de la Universidad de Córdoba, pues se le mostró un poco lo que era este grupo innovativo, entre otras cosas que se mostraron. Ahí te pueden ver ustedes también algunas de
las jornadas presenciales que se hicieron. Bueno, una está y también, bueno, aquí en el centro está la de Moagro y diversas reuniones que hemos tenido. No olvides meterlo ya y ir metiendo ya a la gente. Y estoy terminando. Gracias. Y bueno, pues un poco con esto un poco ya termino mi presentación. La verdad es que bueno, simplemente dar las gracias por su atención, decir que nuestra idea es que esto continúe, que cerremos lo que queda ya en estos 2 meses que quedan aproximadamente para completar el proyecto, y lo que pretendemos es que esto no se quede en el grupo operativo, sino que este desarrollo, esta certificación y todo esto se mantenga como un sistema de producción que es bueno, sostenible y rentable económicamente. Nada más, muchas gracias.